Hoy le he puesto de nombre a esta palabra, no todo es lo que parece. Así que vamos a ver por qué el Señor nos dice eso, ¿no? Y usted de pronto estará pensando, cierto, no parecemos tan santos, pero no somos. O puede pensar, parecemos tan pecadores, pero no somos. ¿Qué seremos? ¿Será que somos lo que somos o solo somos lo que parecemos? Fue un trabalenguas, ¿verdad? Había una historia muy bonita que quiero compartirles, que había 3 árboles que crecieron ahí en el campo juntos. Estos 3 árboles empezaron su desarrollo y tenían sueños mientras crecían y conversaban. No estoy hablando de una fábula. Y conversaban entre ellos los árboles y decían, yo cuando ya sea grande y ya esté fuerte mi madero, ya esté tremendo, yo voy a hacer una caja bien labrada, bien formada, donde va a haber un gran tesoro. Y va a ser tan hermoso el tesoro, va a tener oro, plata, piedras preciosas y voy a ser muy apreciado y todos me querrán tener. Y el otro decía, yo en cambio voy a hacer una gran embarcación. Reyes, príncipes van a ir navegando sobre mí y voy a ser capaz de vencer las tormentas y nada me va a hundir. Y el tercero decía, yo en cambio voy a quedarme aquí, voy a crecer tan alto, tan alto, tan alto, que voy a estar cerca de Dios. Uno de esos días llega el talador, los corta los 3 y a cada uno los lleva, le hace todo el proceso y ellos no entendían. ¿Por qué me están tratando de esta manera? Pero qué duro, cómo duele. Me están sacando las hojas, me están haciendo tanto daño. Bueno, pero esto es parte de mi propósito, me lo voy a aguantar. Y el uno se soñaba ya como la caja preciosa y el otro como la embarcación. Y el otro peor no entendía, pero si yo me quería quedar aquí para crecer hasta tocar el cielo, ¿qué pasó? Y cada uno fueron llevados por un tiempo a una bodega y el tiempo pasaba y decían, ¿y qué pasó? Cuando a uno del primero lo toman y lo vuelven una caja, pero una caja donde depositaban alimentos. Y dice, ¿pero qué sucedió? Si este no era mi plan, ¿qué pasó? Y al segundo lo hacen una barquita de pescadores, pequeña, sencilla, y lo ponen ahí y día tras día, tarde tras tarde, se subían sobre él pescadores, olor a pescado, decía, pero este no era mi plan, ¿qué pasó? Y el tercero todavía más lo dejaron ahí sin pena ni gloria. Y el otro decía, ¿qué pasó? Dios nos olvidó. Yo tanto que orábamos, tanto que nos juntábamos en intercesión poderosa para ver cómo nos va a hacer el Señor grandes. Cuando de pronto al que tenía al que era la cajita, el que tenía el lugar para las frutas, las verduras, de pronto le ponen una manta encima y de pronto recibe un bebé. Y vienen ángeles y empiezan a adorar a ese bebé. Y los cielos y la tierra se abren para recibir a ese bebé. Y él se da cuenta, wow, está sobre mí el tesoro más grande de la humanidad. Y en el segundo arbolito, que era la barquita, navegando uno de esos días, vio que unos cuantos hombres no habían podido siquiera pescar un solo pez. Y de pronto viene un hombre el que les dice que boten la red a un lado y empiezan a sacar tantos peces que la barca se hundía y él no entendía qué pasaba. Y de pronto ese hombre se sube a la barca y empieza a predicar desde ella. Y dice, wow, el Rey de Reyes y Señor de Señores está navegando sobre mí. Y del último, que se quedó ahí todo botadito y escondido, un día de esos lo agarran, lo sacan en dos partes su madera y lo ponen como cruz. Lo ponen encima de una montaña y crucifican a un hombre ahí y se da cuenta que es el día en el que estuvo más cerca de Dios de lo que él alguna vez había pensado. Entonces decía, wow, Señor, en verdad no podemos entender lo que Dios está haciendo con nosotros, pero sabemos que el final será mejor de lo que nosotros pensamos. Y ahora sí vamos al tema. Eso era como para abrir el corazoncito a lo que viene. Nos vamos a ir a Jueces capítulo 6. Se cayeron los tesoros.
Mientras yo busco, usted también busca en su Biblia. El que la trajo, sáquela para que vaya escribiendo. Y aquí nos encontramos con un hombre. En mi Biblia tengo el título, dice Llamamiento de Gedeón. Levante su mano y dígame quién no sabe, y tranquilo, no se preocupe, no le voy a juzgar. ¿Quién no sabe quién es Gedeón? Para yo poder explicar con un poco más de detalle. Perfecto, vamos a explicar con más detalle quién es Gedeón. Vamos, denme un minuto que me gusta otra versión de la Biblia. Ustedes saben que el Señor nos dio a nosotros Israel como un reloj profético. Lo que pasa en Israel tiene que interesarnos. Usted puede decir, bueno, pero si eso está tan lejos que no pasa nada. El problema más grave es lo que está pasando en mi país. Ese es el verdadero problema. Pero el Señor nos enseñó que tengamos nuestros ojos puestos a lo que pasa en Israel, porque ahí nos vamos a ir viendo muchas situaciones de la historia, de lo que viene en adelante, de lo que está pasando ahora. Por algo el Señor Jesús nació ¿en dónde? En Israel. ¿Murió en dónde? En Israel. ¿Resucitó en dónde? En Israel. ¿Y dónde va a volver? En el monte de los olivos, su pie caerá y todo se acabó ese día. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí vienen un montón de eventos. Pero el punto es este. Tenemos que tomar en cuenta lo que Israel representa, lo que Israel es, para que no nos pase por alto lo que el Señor está haciendo. Entonces, esto de Gedeón, esto es parte de la historia de Israel. Sucede que el pueblo de Israel, usted sabe, era Abraham, su antepasado principal, de donde el Señor escogió para ser un pueblo. Abraham tuvo su hijo, luego este hijo tuvo sus hijos, y así nació Jacob y tuvo 12 hijos. De estos 12 hijos nacieron las 12 tribus de Israel, quienes poblaron e hicieron parte del pueblo de Dios. Ese pueblo en el cual el Mesías venía para salvación del mundo, no solamente de Israel, sino de todos los demás. Nosotros somos el olivo injertado. El Señor compara a Israel como una viña, como una vid, como una planta de uvas en el cual daba su fruto y era agradable al Señor, y ama Dios a Israel, aunque sea lo que sea, Dios la ama. Entonces toma el resto de los pueblos, nosotros ecuatorianos, colombianos, venezolanos, nos toma siendo no de su pueblo, y es como nos da un símil, que nos injerta como una planta injertada para ser una sola y seamos su pueblo, seamos su iglesia, seamos su pueblo especial, sus amados, sus hijos. Entonces, esa historia de Gedeón nos interesa porque son, de alguna manera, nuestros antepasados espirituales. Sucede que antes de que haya rey sobre Israel, había personas que se llamaban jueces. ¿Qué pasaba con Israel? Lo que nos suele pasar a nosotros también. Nos olvidamos a veces que Dios nos ama, nos olvidamos, nos descarriamos. Unos se descarrían más que otros, pero por ahí nos desubicamos del amor de Dios. Y el Señor permitía que pase eso con el pueblo de Israel para llamarles la atención y decirles, hey, se están desviando. Y nuevamente levantaba, por el clamor del pueblo, levantaba un hombre, una persona que venía a ser un juez, que empezaba a regir y a enderezar los caminos de Israel, y se volvían al Señor. Y nuevamente algo pasaba, que se despistaban, se iban, y otra vez, y así levantó el Señor jueces para regir a su pueblo. Y esta es la historia de uno de esos jueces, Gedeón. Entonces vamos a leer lo que la palabra del Señor dice. Usted va a leer en esa versión, yo le voy a leer en otra, que es lo mismo, de otra manera. Yo le pongo en la PDT, si es que ya nos va mejor todavía. Listo. Dice, una vez más, los israelitas hicieron lo que no le agradaba al Señor. Así que durante 7 años, el Señor permitió que los madianitas oprimieran a los israelitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Los madianitas era un pueblo que Pilas se dio cuenta de que Israel estaba apartado de Dios y empezaron a atacarles.
pasaba esto. Vamos a leer lo que dice. Los madianitas trataban con crueldad a los israelitas, por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas. Escondían en cuevas y en lugares difíciles de encontrar. Tenían que hacerlo porque los madianitas y los amalecitas eran otros, y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. Esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruían todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza, y no dejaban comida para los israelitas. Tampoco les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. Los madianitas venían a acampar con todas sus familias y animales. Eran tantos que parecían una plaga de langostas y lo destruían todo. No se podía contar cuánta gente ni cuántos camellos habían. Entonces, imagínese usted esta situación. Israel tiene su territorio, plantan, siembran, cuidan sus plantitas, cuidan sus animales, y de pronto viene una cantidad de gente con mujeres, niños, innumerables, y dicen permisito y empiezan a destruir, pisotean lo que usted hizo, agarran las cosechas, se las llevan, las comen, matan a sus bueyes, a sus ovejitas. Es más, hacen un grupo de ellos y se los van llevando, y de tiempo en tiempo venían y hacían esto y les dejaban sin comida. ¿Usted se puede imaginar eso? Ahora, ¿por qué sucedía eso? Ay, que Dios, qué malo, pobrecitos. ¿Cómo Dios permitió que esto sucediera? Pero si son su pueblo. Ahí póngase usted un poquito en ese lugar. ¿No le ha pasado a usted el pensamiento alguna vez? ¿Por qué me pasa esto? Pero si yo soy bueno. Pero si yo soy buena gente, yo voy a la iglesia todos los domingos, no me falla una. Yo adoro todos los días, me levanto tempranito de madrugada. Señor, pero ¿por qué pasa esto? Entonces uno piensa, porque todo yo lo que estoy haciendo es perfecto. Pero ¿qué pasa si hay una parte en su corazón, en su ser, en su conducta, su comportamiento, su forma de ver la vida? Algo que no está agradable a los ojos del Señor. ¿Qué hace papá? Hace lo que hace con lo que permitió con los madianitas. Viene una aflicción a su corazón para que usted cambie y regrese esa parte de su vida, o de pronto toda su vida, a la presencia del Señor. Bueno, pero usted puede decir, Señor, yo no entiendo qué estás haciendo, si yo no estoy haciendo nada malo. Póngale pausa. Usted creció como usted creció. Le criaron sus papás, le criaron su familia, con quien usted se haya criado. De pronto una abuela, una tía, de pronto su papá y su mamá. De pronto creció más solo de lo que debería ser. Y como usted creció, usted piensa que es la vida. Por ejemplo, si en su casa de infancia, de crianza, todo era a punta de gritos, usted piensa que gritar es normal. Si en la casa usted creció viendo borracheras, piensa que pegarse en las borracheras es normal. Si en su casa de infancia vio violencia intrafamiliar, usted puede pensar al crecer que eso es normal. O puede darse cuenta y decir, eso no es tan normal. Hay algo que se debe cambiar. Estoy dándole en cosas muy grandes y evidentes, pero hay otras que son menos evidentes, pero con las cuales usted creció. Usted creció pensando que de pronto el sentirse inferior es parte del desarrollo de su vida. Y así debe considerarse, y cuando usted es adulto piensa que usted es inferior que los demás. Es que yo no sirvo, es que yo no tengo la educación que yo debería tener, es que yo nunca tuve la oportunidad. Entonces usted puede pensar que eso es normal en la vida, y usted así va a crecer y así se va a desenvolver, y cuando usted llegue a la adultez, lo más triste es que usted va a enseñar lo mismo a sus hijitos. Y eso se hace generación tras generación. Pero ¿qué hace Dios? Viene y mete una revolución en su vida para cambiar todo eso que usted pensaba que era normal. Para este pueblo, para este momento de Israel, estamos viendo un Gedeón que creció en esas condiciones. Él se acostumbró a crecer, a vivir de esa manera. Entonces vamos a ver, ¿me ayudan en cuál me quedé? El 6.
Entonces el pueblo de Israel se empobreció por culpa de los madianitas y desesperados pidieron llorando al Señor que les ayudara. Los madianitas hicieron muchas maldades y los israelitas pidieron ayuda al Señor. Eso era lo que ellos conocían. Ellos conocían que en cualquier circunstancia debían clamar a Dios. Se daban cuenta que se desviaron, pero volvían al Señor. Entonces, dice el Señor, les mandó un profeta que les dijo a los israelitas, esto dice el Señor, ustedes eran esclavos en Egipto, pero yo los liberé y los saqué de esa tierra. Yo los salvé nuevamente del poder de sus opresores e hice que esa gente saliera de su tierra y se la entregué a ustedes. Y luego les dije, yo soy el Señor su Dios, ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos, pero no deben adorar a sus dioses. Sin embargo, no me obedecieron. ¿Qué pasó con ellos? Dios, en lugar, a ver, póngase a pensar usted, está en esa crisis terrible. No tienen para comer, no tienen dónde salir, están invadidos y cada vez venían y cada vez hacían lo que hacían y ellos se escondían, se acostumbraron a vivir en cuevas, se acostumbraron a defenderse como ellos podían de la situación tan terrible que vivían. Entonces sucede que piden y claman al Señor. Pregunto, ¿cómo creen ustedes que debió responderles Dios? Ay, manda fuego del cielo y les consume a todos los amalecitas y les consume a todos los madianitas. Y ya, se solucionó la cosecha para ellos. Todo eso pudo haber sido una respuesta posible, ¿no? Porque cuando uno ora, ¿cómo quiere que Dios le responda? Hoy, Señor, me pongo de rodillas y que mañana esté pagada la deuda. Y usted quiere abrir los ojos y que el banco le diga, le perdonamos toda la deuda. Y usted, ay, gloria a Dios, ese es mi rey, ese es. Pero de pronto no es como le responde. ¿Cómo le respondió Dios a ellos? ¿Cómo le respondió al pueblo de Israel? ¿Les mandó qué? Un profeta. Les mandó un profeta. ¿Y qué hago yo con el profeta? ¿De qué me sirve el profeta? ¿Acaso el profeta me va a pagar la deuda? ¿El profeta me va a solucionar el problema? No, mire lo que les dice el profeta. El profeta les da un recordatorio de lo que pasó. Y el profeta puede ser de muchas maneras. Cuando usted viene cada domingo aquí, usted escucha la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. Usted cada vez que abre la Biblia, usted está oyendo la voz del profeta de profetas, Dios mismo que recopiló toda su palabra y la puso escrita para que usted tenga un profeta que le hable y le diga, esto es lo que está pasando con tu vida. Además de eso, puso a sus pastores que estamos aquí clamando por ustedes todos los días. Y les decimos, esto es lo que usted está bien y esto es lo que usted está mal, conforme a lo que el Señor nos indique. No les sorprenda que de cuando en cuando le digamos, no tengo idea qué pasó. Porque habrá necesidad de que usted mismo, en la intimidad del Señor, le clame y le diga. Entonces, Él les manda un profeta y les dice, yo a ustedes les saqué de la tierra de Egipto para que me adoren a mí solamente y no a otros dioses. ¿Y qué hicieron? Lo contrario. ¿Para qué les salvó a usted el Señor? ¿De dónde le sacó? A ver, vamos a analizarnos. ¿De dónde nos sacó? Hoy estoy hablando como profeta para ustedes. El Señor a ustedes y a mí nos sacó de la muerte eterna, no más. Nos íbamos a la quinta paila a hacer tortillas para el diablo. De ahí nos sacó el Señor. Nos sacó de nuestros delitos y pecados. Nos sacó de una mente reprobada. Y nos dio de las tinieblas, nos dio su luz admirable. Eso estamos claros, coincidimos o no. ¿Pero para qué? Para que su adoración esté ¿en dónde? ¿Dirigida a quién? A mi Dios. Entonces, ¿qué significa adorar? Ahí podemos ampliarnos, eso les podemos dar otro seminario completo de lo que implica adorar. Pero les voy a dar la pastillita básica. Adorar es que Él tenga el centro de tu vida. Él sea tu todo. Él sea tu universo. Él sea tu primer pensamiento, tu pensamiento durante el día y el último antes de dormir y aún en sueños esté el Señor en tu vida.
que tú decidas en función de los anhelos de Él por encima de los tuyos. Ay, pero ¿y qué va a ser de mi vida? Te aseguro que el Señor tiene la delicadeza y la sabiduría profunda de que tu vida cobre sentido aunque tú no le veas. Cuando tú afinas tus deseos a los deseos de Él. ¿Cómo se hace eso? Eso lo vas a saber cuando tú encuentres esa comunión perfecta con el Señor. ¿Cómo lo haces? Día con día. ¿Te puedo dar haciendo yo? Lo siento. Cada uno. Entonces, el Señor te sacó para que tú no adores a nadie más que a Él. Pero de pronto te encuentras en que tu familia es más importante que Dios. Que tu trabajo es más importante que Dios. Que tu forma de pensar es más importante que la forma de pensar de Dios. Y entonces papá te agarra y te pone en un proceso, te permite unos madianitas, unos amalecitas que empiezan a minar algo en tu vida hasta que tú reacciones y clames al Señor. Y créeme, te va a pasar esto porque nos pasa. No vas a entender qué es lo que está mal. No vas a entenderlo, al menos de entrada no lo vas a entender. Entonces en ese punto tú tienes que aprender a confiar que lo que estás viviendo tiene un propósito, que lo que estás pasando tiene una conclusión buena, agradable y perfecta para tu vida. Porque lo que vas a orar en ese punto no le vas a decir, Señor, quítame la aflicción. Le vas a decir, Señor, ayúdame a entender qué es lo que quieres tú cambiar en mi vida a través de esta aflicción. ¿Qué es lo que yo no estoy entendiendo? Señor, ayúdame. Y cuando tú te abres a una enseñanza, ya la aflicción deja de ser para ti una carga, viene a ser una universidad. Pregunto, los que están en la universidad, colegio, escuela, ¿es fácil estudiar? ¿Es divertido? Dice, ¡yujú! Tengo deberes que presentar. ¡Qué emoción! Mañana tengo una exposición, un examen. ¿Es fácil o es difícil estudiar? ¿Y cuesta o no cuesta estudiar? Aunque estemos en colegio o escuela gratuito, mínimo hay que pagar el uniforme, hay que comprar los útiles. Y mientras más chiquitos son, las listas de útiles son más caras. ¿Sí o no? Que el papel crepe, que el papel brillante, que el papel foamy, con brillos, sin brillos. O sea, y cuando estamos en la universidad, ¿es costosos los libros universitarios o no lo son? Si usted está pagando una maestría, dígame cuánto le cuesta la maestría. Uy, es costoso aprender. Entonces, cuando usted entra a la universidad de Dios, usted tiene que pensar que lo que está pasando es un aprendizaje. ¿Para qué? Para que cuando usted haya entendido la materia, haya entendido a su profesor, usted tiene un nivel más alto de sabiduría, paciencia, el gozo del Señor, la llenura del Espíritu, poder, autoridad y un montón de cosas que vienen fruto de haber aprendido. Entonces usted puede ser como un niño chiquito. Cuando el niño está en el jardín de infantes, en el primero de básica, segundo de básica, va contento a la escuela, bueno, de pronto porque le dan la lonchera nueva, el uniforme nuevo, pero cuando toca hacer los deberes y madrugar, ¿qué dice? No quiero la escuela. O usted puede decir, esto es para mi bien y yo me voy a aprender. Entonces la aflicción y la tribulación que usted puede estar pasando, usted tiene dos opciones de tomarla. Mi universidad en el Señor o mi escuelita de kindergarten, que yo no quiero irme a la escuela. Cuando ya entiendo y digo, Señor, yo no puedo entender por qué, como dice mi mamá, tras cuernos palos. O sea, se me daña la refrigeradora, la cocina, la batidora, la licuadora, el carro no prende y me caí de oreja. Todo se me vuelve de una sola vez, una tragedia. Y uno dice, no entiendo por qué. Usted tiene que saber porque el Señor está trabajando algo en mi vida. Algo me está diciendo el Señor. Hey, hijo, hija, estás en un proceso porque yo te saqué de la tierra de Egipto, no para que andes como andas, sino como tienes que caminar. Porque te amo y no te quiero ver fracasado. Amén. Entonces vamos a ver qué le pasó a este señor.
y a este pueblo porque ellos habían clamado. ¿Cuántos años fue que les permitió a los madianitas del Señor ir en contra de Israel? 7 años. Mire, la aflicción no es para siempre. Esto que estás viviendo, tú lo puedes sentir que es para siempre. ¿Hasta cuándo esto no se acaba? Pero quiero decirte que el Señor le pone un límite a tu aflicción. El Señor te dice 7 años, en este caso de Gedeón, 7 años y 7 años fueron. Y punto. Y el Señor ya le puso fin a tu situación. Entonces tú le vas a decir, listo papá, dame las fuerzas para soportar. ¿Cuántos años de escuela? 10, hasta décimo de básica. ¿Cuántos años de bachillerato? 3. ¿Cuántos años de universidad? Mínimo 5, si no repite, digamos 6. Más la maestría, otros 3. Más el PhD, ¿sí le ve? El Señor le pone límite, le pone un tiempo. Al que nos parece que es eterno es a nosotros. Asimismo, cuando tenemos momentos de gozo, queremos que sean eternos, pero el Señor, sepa usted que la vida del ser humano es esto. Aprendes, guerra, aflicción, situaciones, refrigerio. Se acaba el refrigerio, vamos a la siguiente. Se acaba la guerra, vamos al siguiente refrigerio. Y el Señor nos dice que nuestra vida, hasta el día en que estemos en esta tierra, vamos a tener dificultades, guerras, aflicciones, pero que nos gocemos porque Él ha vencido. Y ahí es donde usted tiene que tener aquí claro, el Señor ha vencido. Tu necedad ha vencido mi necedad, ha vencido tu dolor, ha vencido mi dolor. El Señor ha vencido lo que tú tienes que hoy vencer. Aunque tú no lo entiendas, tienes que saber que el que te está formando entiende todo. Y dice en el Salmo, conoce Él tu entrada y tu salida. Conoce tu levantarte y tu acostarte. Conoce por qué piensas como piensas, actúas como actúas, aunque tú no lo conozcas. Yo no sé por qué tengo este carácter tan terrible. Dios sabe que fuiste formado en una niñez dura. Dios lo conoce. Dios conoce que tú has vivido el desamor. Dios conoce que tú has vivido las circunstancias que has vivido en tu niñez y te marcaron en tu adultez. Así que el Señor lo conoce y por eso te forma y te procesa, para que tú dejes eso que fuiste de niño y puedas conocer algo mucho mejor ahora que eres un adulto o que vas a ser un adulto, porque aquí tengo chiquitines. Entonces vamos a entender que el sabio de sabios es el que ha tomado tu vida y tú debes confiar que Él lo sabe hacer bien. Amén. Continuemos con esta historia de Gedeón que nos enseña muchas cosas lindas. Ayúdenme, estábamos hoy. Después el ángel del Señor, ¡ay, qué maravilloso! ¿Saben quién es el ángel del Señor? Dios mismo. Dios mismo manifestándose ante Gedeón. Claro que camuflado, ¿no? Camuflado ahí el disfrazadito para que Gedeón no sea destruido. Ahí dice así. Después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiezer. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba allí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo, pongamos una pausa. Imagínese la escena. Le menciona al papá de Gedeón porque quiere decir esto que ya es una generación completa que hacía esto. Gedeón era como, le voy a poner más o menos este ejemplo. La mamá le dice al jovencito de 12 años, pero si ya te enseñé a lavar los platos, ya te enseñé a ver cómo tiene que quedar el lavaplatos después de haber lavado. Ya, entonces verás, de aquí, apenas acabas de eso, haces este otro. Si alguien viene, timbra la puerta, tú contestas, pero no abrirás a nadie. Si contestas al teléfono, no darás información. Entonces él tenía ya las instrucciones. Por eso le dice que él estaba entrenado para ser rápido y esconder el rato que los madianitas venían. Y el papá le había enseñado y él se había formado. Y el ángel del Señor se estaciona ahí fuera de la casa de Gedeón y empieza a mirarle. Y empieza a verle
cómo tenía sus costumbres. El Señor te está mirando cada día de tu vida. Hoy mismo está sentado junto a ti. No, pero si al lado está mi marido. No, no es él, es él. El Señor Dios está aquí en este lugar. El Padre bueno está en este lugar y te está mirando cómo tú escuchas la palabra. Y está hablándote mientras tú estás escuchando. Y ahí está mirando y te diciendo, ay, hay que transformar algo en esta mujer. Ay, esta hija mía, mira cómo aprendió a esconder sus emociones. Mira cómo aprendió a hacerse la dura, a hacerse el duro. Porque esa es la forma en la que esconde y no es lastimado. Mira cómo aprendió a mendigar amor en los primeros brazos que le extienden para sentirse amado. Mírale, ahí está mi hija, ahí está mi hijo. Mira cómo esta persona, este hijo mío aprendió a través de la mentira a zafarse de las consecuencias y no sentir dolor. Mira cómo fue entrenado. Mira cómo fue entrenado a ser grosero. Mira cómo fue entrenado a dejarse humillar porque desde niño en el colegio le hicieron bullying. Mira cómo creció. Y ahí está el Señor mirándote. No para juzgarte, sino para hacer algo así como hizo con Gedeón. Y entonces el ángel del Señor está mirando las costumbres que Gedeón tenía, las costumbres con las que él creció, las costumbres con las que él se formó, la manera en la que estaba preparado para defenderse como sabía y como podía. Uno hace lo que sabe y lo que puede, ¿verdad? Uno trabaja como aprendió a trabajar. Uno estudia como aprendió a estudiar. Uno ama como aprendió a amar. Por eso es que llega al matrimonio y dice, no es cariñoso conmigo. ¿Por qué? Porque ella estuvo acostumbrada desde chiquita que le apapachen, le abracen, le mimen, le den besitos. Y él, en cambio, le dijeron, no me toque, o simplemente fue ignorado y nunca aprendió a abrazar, nunca aprendió a dar besos, nunca aprendió a expresar. Y entonces ella dice, no me ama. Y el otro dice, ¿y yo qué estoy haciendo mal? Porque cada uno crecemos como fuimos enseñados desde niños. ¿Sí? Entonces eso estaba pasando con Gedeón. ¿En cuál me quedé? 12, me toca el 13. Vamos desde el 12. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo, que el Señor esté contigo, buen guerrero. A ver, ubiquémonos. ¿Gedeón era buen guerrero? ¿Qué estaba haciendo? Tratando de esconder. Pero Dios le dice, buen guerrero. Híjole, yo hasta ahí, Gedeón yo creo que ha de haber dicho, yo. Cuando el Señor te dice, eres mi especial tesoro, ¿qué siente tu corazón? Ay, qué lindo, yo soy especial para el Señor. Y si te dice, tú eres santa, yo, semejante pecadora, Señor, no me conoces. Y cuando el Señor te dice, santo, eres un hijo de Dios santo, ¿qué siente tu corazón? No, eso es para otros, yo. Imagínese la cara de Gedeón cuando se le aparece y le dice, buen guerrero. Gedeón le dijo, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestro antepasado, de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. Mire, Gedeón tenía una información que a veces usted y yo tenemos. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Dios no deja a sus hijos en aflicción. Dios te defiende, Dios hace milagros. El Señor Jesucristo dio vista a los ciegos, liberó a los endemoniados, levantó a los paralíticos, abrió el mar muerto para Moisés, el Señor. El Señor hizo prodigios y milagros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y no le ha pasado por su cabeza, ¿y por qué yo tengo que vivir lo que vivo? ¿Dónde está mi Dios poderoso que hace milagros? ¿Usted se ha preguntado eso o solo yo? ¿Sí se ha preguntado? Eso le pasaba a Gedeón. Sus padres le contaron,
vi el mar rojo se abrió, fuimos sacados con prodigios y milagros de Egipto y Faraón fue hundido en el mar y cantaron una canción y Gedeón me imagino de niño así, ¿en serio? ¿Y qué más? Y luego le tocaba a Gedeón esconder el maíz, esconder el trigo, esconder lo que haya tenido que esconder. Y cuando se le aparece el Señor, la primera pregunta de Gedeón decir, ¿pero qué? Dios está con nosotros. ¿Cuándo? ¿Dónde? Si no hay respuesta a mis oraciones. Si me he pasado clamando y no ha pasado nada. Si he pedido y no he visto. ¿Dónde está el Dios de los milagros? ¿Dónde está el Dios de los prodigios? ¿Y quién tenía delante Gedeón? Al Señor. Es tenaz. Imagínese que tenga delante al Señor y Gedeón no sepa que Dios estaba delante de él. Vamos a continuar. ¿Nos ha pasado? Y dice, ¿en cuál me quedé? Ya están despiertos, aleluya. El Señor miró a Gedeón y dijo, me encanta esta parte de la Biblia porque pudo haber dicho, y Dios dijo a Gedeón, pero ¿qué dice? Dios miró a Gedeón. No, ya lo estaba viendo, ya estaba delante, lo estaba viendo desde antes. ¿Por qué la Biblia nos dice que Dios lo miró? Porque el Señor estaba mirando más allá de lo que veía delante un hombre fracasado, dolido, afligido, traumatizado. Mi hija me hizo ver un video que me impresionó. Unos dos pequeñitos que estaban siendo atendidos, que habían estado en un bombardeo. ¿Cuántos años tendrían, Jessy? 5 y 6 años. Estaban en la camilla y les estaban creo que dando de comer, ¿no? Y los niños temblaban y comían temblando. Y yo me quedé, fue un video muy impresionante para mí. Dije, Dios mío, esas criaturitas habían pasado por algo tan traumatizante. ¿Creen ustedes que eso no les acompañará el resto de su vida? ¿Qué te acompaña desde que eres niño? ¿Qué te traumatizó? ¿Por qué te sientes que nada te sacia? Porque sientes que nada te funciona. Porque desde la niñez el Señor tiene que tocar tu vida. Y tú tienes que abrirle las puertas. Tú tienes que abrirte a decir, Señor, si tú hoy me estás tratando y me estás procesando esto, no es porque te complaces hacerme sufrir. Es porque son cosas que yo tengo que soltar. Y usualmente esas cosas que nos traumatizan las escondemos, las guardamos y no las queremos soltar. Porque de alguna manera, aunque parece absurdo, en eso hemos puesto nuestra seguridad. Así que para poder ser libres y asegurarnos y agarrarnos del Señor, primero tenemos que soltar de lo que nos hemos sustentado hasta hoy. Vamos a continuar. El Señor miró a Gedeón. Hay una canción que me gusta mucho de Marcos Witt que dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. La mirada del Señor en nosotros hace cambios maravillosos. El Señor nos mira siempre, pero hay momentos en los que Él pone su mirada sobre nosotros. Y pone su mirada para hacer cambios en nuestra vida. Dios puso sus ojos en Gedeón. Dios puso sus ojos en usted y en mí. En mí, sí, en usted y en mí. Pero yo, ¿en qué le puedo dar al Señor? Si yo soy, como dice la canción, es que soy tan pequeño. Y así nos sentimos. Y no está mal, porque ante Él somos menos que una hormiguita. Pero los ojos del Señor se pusieron sobre ti. Los ojos del Señor están sobre ti. Los ojos del Señor no se van a apartar de mí. Y miró el Señor a Carmen. Y miró el Señor a Nancy. Y mira el Señor a Pauli. Y mira el Señor a Edison. Los ojos del Señor están sobre ti. ¿Pero para qué están los ojos del Señor sobre ti? Ay, para verme lo lindo que soy. Vamos a ver qué dice el Señor. Le dijo a Gedeón, usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. Habla serio, Señor, pero si yo te estoy pidiendo ayuda a ti, ¿cómo es que me mandas tú a mí? ¿Quién soy yo? Señor, soy solo una persona y ellos son un ejército. Y vamos a ver lo que le dice Gedeón. Gedeón le respondió, perdón, Señor, pero
¿cómo puedo salvar a Israel? Una pregunta legítima, ¿sí o no? Claro que sí. Una pregunta legítima. ¿Cómo puedo yo salvar a Israel? ¿En cuál me quedé? Es que se me cerró todo, espérenme un ratito. ¿Cómo puedo yo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de ellos. O sea, pongámonos a ver cómo se veía Gedeón. Es como decir, estoy en un país tercermundista, Señor. Vivo en un país del tercer mundo. ¿Cómo voy a salvar a este planeta? ¿Cómo voy a salvar al Ecuador? ¿Cómo voy a salvar a Venezuela? ¿Cómo voy a salvar a Colombia, Señor? Si yo soy solamente uno de cuantos. Y todavía más mi apellido no es Trump, mi apellido no es Onassis, no soy ni siquiera Novoa, o capaz que soy, pero por pura coincidencia. ¿Cómo voy a salvar a mi país si yo soy Flores nomás? Esa fue la actitud de Gedeón. Y además soy la menor de mis hermanas. ¿Qué de bueno puedo yo dar? No he ido a la universidad, Señor, no tengo un título, no tengo una titulación en relaciones internacionales, no tengo capacidad, no soy un economista, no soy un financista. Señor, capaz que a duras penas alcancé el bachillerato, capaz que la escuela. Señor, ¿cómo? A ver, vamos a ubicarnos. Gedeón, ¿creen ustedes que pudo estudiar? ¿Que fue instruido a los pies de algún sabio, algún hombre de allá? Estaban escondidos, lo que hacían era luchar por su vida. Y cuando uno tiene que luchar por su vida, agradece que puede comer. Ni estudios, ni nada. Así lo encontró el Señor a Gedeón. Y todavía más le dice, con tu fuerza. Pregunto, ¿usted cree que con su fuerza puede hacer algo? Pero si el Señor dice que sí se puede, ¿a quién le creemos? ¿A usted o a Dios? O sea que con tu fuerza, así como estás, puedes lograr mucho. ¿Y cómo sé esto? Porque muchos hombres que no tienen a Cristo logran más cosas. Un hombre por sí solo, si se dispone, si se disciplina, se autodisciplina, puede cambiar muchísimas cosas. ¿O no? ¿No vemos de esos hombres de la historia que estando en circunstancias terribles, por su propia fuerza logran? ¿Se puede o no se puede? Entonces, primera cosa que el Señor nos tiene que sacar de la cabeza. No es que estoy diciendo anticristiano, cuidado. Estoy diciendo que con las fuerzas que Dios ya te dio, puedes hacer cambios importantes en tu vida, en el lugar en el que estás, en la nación en la que vives. ¿Sí? Vamos a tener claro que Dios puso, la palabra dice, eternidad en el corazón del hombre. No dijo solamente en el corazón del cristiano. Así que con tus fuerzas sí puedes hacer y puedes hacer mucho. Aquí tenemos a nuestra hermana Silvita como que es psicóloga. ¿La voluntad del hombre puede, Silvita? Sin Cristo, ¿pueden? Sí. Se puede. Así que vamos a sacarnos de la cabeza la idea de que no podemos. Claro que suena muy humilde y muy espiritual. Señor, yo sin ti no puedo. Sí puedes. Así que el Señor le dijo a Gedeón, lo que ya tienes en tu interior, puedes salvar a tu nación. Lo que está en tu interior es suficiente para que salgas del hueco en el que emocionalmente, mentalmente te has metido. Necesitas ponerte los pantalones y decir, voy a levantarme y lo voy a hacer. Pero añadido a esto, el Señor le dice, le dice en el 16, el Señor le dijo, pero yo estaré contigo. Sí es cierto que eres el más chiquito, sí es cierto que eres no tienes un super apellido, sí es cierto que no tienes una buena educación, sí es cierto que nada de eso, pero yo estoy contigo. Y ahí es donde se parte mi corazón, porque cuando papá le dice a Gedeón que él está con Gedeón y que va a hacer todo lo que tiene que hacer porque Dios está con él, me viene el recuerdo de la palabra profética que nos dio a esta iglesia preciosa, y sé que no es solamente a nosotros, a muchos de sus hijos. El Señor nos dijo a través de un profeta que viene a ser el pastor de esta congregación. ¿Se acuerdan qué palabra nos dio al inicio del año? ¿Se acuerdan? Jehová está con nosotros.
Entonces le dijo a él las mismas palabras que nos ha dicho a nosotros. Así que cuando usted estuvo clamando en el 2023 y dijo, Señor, ayúdame, sácame de esta circunstancia, el Señor sabe lo que hizo. Le mandó un profeta para decirle, Dios está contigo. Ahora, ¿qué diferencia hace dentro de usted que Dios esté con usted? ¿Qué diferencia hace? Vamos a ver si hace diferencia. ¿Qué pasó con él? Se me acaba el tiempo, Señor. Dígame cuál me quedé. El Señor le dijo, pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Respondió Gedeón, si en realidad estás a mi favor, o sea, para completar, este señor era incrédulo. Señor, si estás a mi favor, o sea, no le juzgo. Después de todo lo que vio, o sea, Señor, ¿será que sí? ¿Será que sí? Muéstrame señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. Y mire la señal. Esto es espectacular. Usted dice, Señor, muéstrame una señal que caiga fuego del cielo y que pase. ¿Cómo es la señal que le pidió Gedeón? Te ruego que me esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerle frente a ti. ¿Cuál es la señal que le pidió? Si tú estás conmigo, me vas a aceptar mi ofrenda. O sea, digo, ¿qué? Este Gedeón sí estaba, pero empezó a mostrar lo que tenía dentro de él. Si tú estás conmigo, Señor, vas a aceptar mi ofrenda. Si tú estás conmigo, Señor, vas a aceptar lo que yo te doy, lo que yo te puedo dar. Y luego dice, esperaré aquí hasta que regreses. Ay, yo me veo a mi Señor sentadito, esperándote y esperándome. ¿Te puedes imaginar el Señor del universo que tiene que lidiar con tanto asunto en este mundo? Se sentó a esperar hasta que tú le puedas dar aquello que tú le puedas entregar. ¿Qué hizo Gedeón? Se fue a cocinar. Entonces entró Gedeón a la casa y preparó un cordero en agua hirviendo. También preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina. Pastor, ¿cuántos panes salen de 20 kilos de harina? Haciendo los cálculos. ¿Cuántos? 600 panes. 600 panes se puso a hacer, un más o menos, ¿no? 20 kilos de harina. No tenía amasadora como hay aquí. A punta de sus manos, de su fuerza, de la fuerza que el Señor le había dicho que tenía. ¿Cuánto se demoraría en cocinar lo que cocinó? En agüita caliente, en fogón de leña. Primero le tuvo que ir a cazar, no fue al Supermaxi y dijo, este está bueno. ¿Cuánto se tardó? A ver, yo quiero que usted imagine cuánto se tardó. ¿Cuánto te tardas tú en hacer lo que le has ofrecido al Señor? ¿Cuánto te puedes tardar? Yo le dije, Señor, tú por mí te has sentado años a esperarme. Y me dolió el corazón. Dije, ay, Señor, ¿cuánto tiempo me tuviste paciencia? Buena noticia, el Señor está sentado esperándote el tiempo que tú te tomes para darle la ofrenda, porque Él te dijo, yo estoy contigo. ¿Quieres señal? Aquí me siento a esperarte hasta el día en que me entregues lo que me tienes que entregar. Entonces, yo, Señor, eres espectacular. Así que cuando dice, Señor, ¿por qué te tardas? Y Dios dice, yo aquí estoy sentadito esperándote a ti. Señor, ¿por qué pasa tanto? Aquí estoy sentadito esperándote a ti, porque te dije que yo estoy contigo. Bueno, ¿y qué pasó? Entonces dice que cocinó, luego puso la carne en una canasta y echó el caldo en una olla. Hizo un caldito ¿de qué sería? Caldito de cordero. Gedeón sacó toda esa comida y se la presentó bajo el roble. ¿Cómo fue transportando los 600 panes del caldito? No ha de haber sido en una ollita de este porte. Yo creo que ha de haber cocinado todo el animal. ¿Cómo sería esa olla? O sea, como la de las humitas, más grande. La de la fanesca, más grande. ¿Y cómo transportó todo eso? Mire, puso la carne y se fue a donde estaba y se presentó bajo el roble.
El ángel de Dios le dijo, sentadito el ángel del Señor que viene a ser papá ahí, sentadito esperando, le dice, pon la carne y el pan sin levadura encima de esa roca. ¿Quién es la roca? Mi Señor Jesucristo. Todo aquello que tú has preparado, todo lo que tú estás trabajando, todo el esfuerzo que tú haces, todo lo que tú le das al Señor, está sobre la roca. Tienes que ponerlo sobre la roca que es mi Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí es donde tú te entregas, ahí donde estás poniendo tus argumentos, tus pensamientos, tus luchas, tus esfuerzos, tus oraciones. ¿Es fácil levantarse de madrugada a buscar al Señor? No, no es fácil. Uno se levanta sobándose los ojos y diciendo, Señor, ¿será que me puedo quedar hoy? Y literalmente te puedes hasta deslizar como babosita de la cama porque no tienes fuerzas. Pero todo eso lo estás poniendo sobre la roca. Todo eso lo estás derramando delante de Él. Vamos a ver qué más hizo este señor. ¿En cuál me quedé? Encima de la roca y derrama el caldo. Señor, pero yo te traje para que te comas. Derrama. El derramar tiene muchas implicaciones. ¿Qué hizo la mujer cuando llegó a los pies de Cristo con el perfume? Se puso ella, le chisgueteó al Señor, lo derramó. El derramar tiene una implicación espiritual impresionante. Hay una canción de Marcos Brunet que me gusta mucho que dice que nunca me falte las lágrimas en los ojos y el fuego en el corazón en tu presencia. Y no importa que te digan, ay, qué llorona, cada vez que ora está llorando. Llora, derrámate. Porque cuando te derramas, cuando te quiebras, estás dándole al Señor la ofrenda que tú necesitas poner delante de Él como señal para que el Señor te muestre que Él está sentado, está dándote la señal de que Él está contigo. O sea, por favor, este hombre no le pidió, sino que le reciba su ofrenda. Yo me quedo, digo, Señor Jesús, qué impresionante. Luego, ¿qué dice? Gedeón hizo lo que se le ordenó. Gedeón aprendiendo a obedecer. Ay, qué difícil que es obedecer. No me diga que usted es obediente del todo porque no le voy a creer. Usted está aprendiendo a obedecer. Tan difícil es obedecer que la palabra del Señor nos dice de Jesús que Él por lo que padeció aprendió obediencia. Por favor, Jesús padeció para aprender obediencia. ¿Pretendemos nosotros no tener ese padecimiento para aprender a obedecer? Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque estás aprendiendo a obedecer. Te dije, suelta esa relación y tú te aferraste. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Tienes que aprender a obedecer. Y aprender a obedecer duele. Ay, pastora, pero no me desanimes y vine acá con cargas en mi corazón para que usted me saque libre. No, yo no le voy a sacar libre, le va a sacar libre el Señor. Pero usted tiene que aprender a obedecer. ¿Le va a doler? Sí. Como cuando usted está lastimado la rodilla y está infectado y le dice el doctor, vamos a raspar, ¿me va a doler? Los doctores dicen, no, le va a doler. El doctor dice, un poquito, agárrese duro. El doctor dice, ¿va a doler? Prepárese porque sí que es bueno. ¿Sí? Entonces, luego, ¿qué dice? El ángel del Señor tenía un bastón y tocó la carne y el pan con su punta. Enseguida salió fuego de la roca. La carne y el pan se quemaron por completo y el ángel del Señor desapareció. ¿Qué significa esto que tocó con su bastón? ¿Se acuerdan otro pasaje bíblico que tocaba con el bastón? Cuando es acepto. Cuando la reina Esther se presentaba donde su marido, que era el rey, y que por cierto no era tan fácil como nosotras las mujeres hoy, marido, ya vine. Y todavía a veces bravas y de mal genio. Que fuera que nuestros maridos sean como el marido de la reina Esther, no te acepto, chao. Gracias, Señor, porque no es así. Entonces, ese ejemplo que nos da el Señor en la palabra, que el rey para recibirle a la reina tenía que extender su bastón, su báculo. Y si él extendía el báculo, era aceptada la visita de la reina. ¿Sí? Asimismo, en esta ocasión nos hace ver que el extender el báculo, el bastón del Señor, era el aceptar, el poner fuego
en la ofrenda que fue presentada. Cuando estés en la presencia del Señor, no hagas esto. Señor Padre bueno, te doy gracias por este día. Bendice, Señor, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mi tío, a mi cuñado. Gracias, Señor, que no nos falte el alimento. Señor, bendito eres tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Me levanté y me fui. Tienes que dedicar el tiempo hasta que el Señor extienda su báculo, extienda su bastón y el fuego de su presencia te inunde. Derramas el caldo, derramas tu corazón, derramas tu ofrenda, derramas y obedeces y te pones a los pies del Señor y esperas pacientemente hasta que el bastón del Señor ponga fuego en aquello que tú le entregaste. Señor, ahí te dejo, arréglame mi marido, arréglame mis hijos, arréglame, Señor, y yo hasta la vista. Y regreso, ¿qué fue que no me has arreglado? Tienes que tener la paciencia. En un mundo acelerado tienes que aprender a esperar. En un mundo así acautizado tienes que aprender a pausar. En un mundo que está todo desesperado tienes que aprender a tener esperanza. En Isaías 30 el Señor nos dice, te dije que tu victoria es estar quieto, pero no quisiste. Y entonces hay que estar quietos para que el Señor extienda y encienda el fuego en tu ofrenda. ¿Ok? Vamos a continuar ya para terminar. Dígame si el Señor está tocando y hablando a su corazón hoy. ¿Cuál me quedé? ¿Toca el 22? Entonces Gedeón, toca el 21. Ya. El ángel del Señor tenía un bastón y tocó la carne y el pan con su punta. Enseguida salió fuego de la roca, la carne y el pan se quemaron por completo y el ángel del Señor desapareció. Entonces Gedeón entendió que había estado hablando, recién se da cuenta, con el ángel del Señor y gritó muy fuerte, Señor Dios, he visto el ángel del Señor cara a cara. Y el Señor le dijo, cálmate, no tengas miedo, no vas a morir. ¿Por qué pasó esto? Porque en ese tiempo, alguien que veía a Dios moría. ¿Pasa eso ahora? No. ¿Por qué? Porque nosotros ya fue cortado, ya fue rasgado el velo por la muerte de Cristo. Porque la sangre preciosa de Jesús nos cubre. Porque ya fue quitado aquello por lo cual íbamos a morir, que se llama pecado. Si tú te presentas en pecado al Señor, posiblemente mueres. Pero tú, con la sangre de Cristo, has sido libre del pecado y de la muerte. Has sido libre de todo aquello que te impedía presentarte delante del Señor. Somos privilegiados por eso. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor en ese preciso lugar. Gedeón llamó al altar, el Señor es la paz. Ese altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra, que es donde vive la familia de Eliezer. Hizo un altar. Cuando una persona entrega su ofrenda, sabe que Dios está, indiscutiblemente, como consecuencia lógica, hace un altar. Y no me refiero a que usted va a poner en el centro de su casa piedras para hacer un altar, ni que va a sacrificar nada ahí. Se refiere al altar es a la comunión y a la adoración delante de Él. El sacrificio que hoy nosotros presentamos no son animalitos sacrificados. El sacrificio que nosotros presentamos es nuestra adoración. Así que cuando hay una persona que se entregó al Señor y que presentó una ofrenda y que es consciente que Jehová está con esta persona inevitablemente adora. No puede pasar una semana sin haber presentado adoración. No puede pasar un día sin haber presentado adoración. Eso es una consecuencia lógica. Luego pasa lo siguiente, en el 25. Esa misma noche ya Gedeón se volvió un hombre de altar. Gedeón entendió, pero todavía no fue transformado. Todavía no conquista nada, todavía nada pasa. Vamos a ver qué sucede. Esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo, toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá. Que ese toro sea de 7 años de edad. Lleva el toro hasta el altar que tu padre tiene para Baal. ¿A quién adoraba la familia de Gedeón? A Baal. ¿A quién adoraba su familia? Póngase a pensar. Tal vez al dinero, a la fama, al buen nombre, a los títulos, a la raza. ¿A qué adoraba su familia cuando usted creció? ¿Dónde creció usted? Tal vez usted todavía anda adorando algo que no merece. Veamos, ¿qué pasó con esto? Dios le pide
que le vaya a quitar el toro del papá. Es como si usted le dijera yo ahorita, usted va a traer de ofrenda el carro de su papá. Imagínense qué pasaría. No, pastora. No, por cierto, no les estoy diciendo, solo es el ejemplo, tranquilos. Así le dijo el Señor. Y le dijo, derrúmbalo con él. Derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es de la diosa Acera. Luego construye allí un altar apropiado para el Señor tu Dios. Mata al toro y haz una hoguera con la madera del poste que derrumbaste. Quema allí el toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. De ahí les cuento la historia para resumir. Gedeón lo hizo, pidió ayuda y así calladito en la noche se metió e hizo lo que Dios le había dicho. Y ahí es cuando uno dice, Dios no me pide nada, Él es el dueño de todo. Pasó dos cosas. Una, la ofrenda que Gedeón presentó, que era lo que él sabía y lo que él podía. A su tiempo, con esfuerzo y con paciencia. Pero luego Dios le pidió algo que a Gedeón no se le hubiera pasado ni por aquí. Le pidió algo diferente. Así que cuando Dios acepta lo tuyo, también te va a pedir a ti. ¿Para qué le pidió el Señor? Dios no necesita nada, verdaderamente no necesita nada. Pero nosotros necesitamos despojarnos de aquello que Dios nos pide. Así es que Dios le pidió el símbolo de la adoración a otros dioses. Le pidió el lugar de preferencia en su vida. Le pidió que derrumbara aquello en lo que él confiaba. Le pidió que se despojara de aquello que no le hacía bien. Y entonces ahí es donde Gedeón se metió en problemas. Luego de esto lo acusaron, pasa un montón de revueltas, muy parecido a lo que nos pasa cuando conocemos y entendemos lo que Dios quiere de nuestra vida. Dios te dice, deja la vida bohemia. Deja de andar gastando plata en otras cosas que te hacen daño. Dame tu vida, dame tu corazón, dame tu prioridad. ¿Y qué tenemos que hacer? Rendirle lo que Él nos pide. ¿Dios pide? Sí, aquí está el ejemplo. Dios pide. ¿Qué te pide? Justo aquello que tú no quieres dar. Justo aquello que te duele dar, que te va a costar dar. Señor, pero si yo le amo aunque esté casado, mate ese toro. Ay, no. Pero Señor, si yo no le dejo, ¿con qué me sostengo? Él es el que me mantiene. A ver, entonces, te está diciendo el Señor, yo estoy contigo. Así que tuvo que soltar Gedeón. Y solamente cuando él dio lo que Dios le había pedido, empezó su transformación. Luego del relajo que tuvo, del problema que tuvo, empezó a hacer los planes conforme a lo que Dios quería. Empezó a planificar cómo destruir a los madianitas. Empezó a planificar cómo usar su fuerza. Empezó a planificar cómo salir de ese esquema mental que él había tenido. Les recuerdo, él había crecido escondiéndose. Él había crecido idolatrando. Él había crecido como había crecido. Tú tienes que aprender y soltar. Este esquema mental lo tengo que sacar. Cómo yo crecí no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer conmigo. Cómo yo me fui formado. Tal vez no tengo nada, pero no me importa lo que no tuve, me importa lo que hoy tengo. Y también lo que yo le quiero dar al Señor, dale. Pero acuérdate que va a haber algo que el Señor te pida a ti, que tú le sueltes. Mis amigos de borrachera, qué lindos son mis amigos, mis panas. Suelta. Ay, es que esto tan bonito que veo, me paso en la televisión, en el internet viendo que me sacia. Suéltalo. Y si es pecaminoso, más todavía. Este esquema mental que me dice que no, Dios no está, que yo misma tengo que salir adelante, que yo mismo tengo que luchar, que Dios no está conmigo, suéltalo. Lo que quiera que esté ocupando el pensamiento tuyo, contrario a lo que dice el Señor, suéltalo, sacrifícalo, ponlo, crúzale el puñal, acábalo. Estoy hablando metafóricamente, no, cuidado. La pastora dijo, me fui a matar a alguien. No, por favor. Estoy hablando metafóricamente. Lo que tengas que entregar al Señor, entrégalo.
Es que yo soy la matriarca de mi casa. Espérate, dale de lugar al Señor. Es que yo a mis hijos los pongo a raya porque yo soy la que ordeno y ellos tienen que hacer lo que yo quiera. Eso te va a pedir el Señor que entregues. Eso es lo que va a pedir el Señor que entregues. Es que en mi trabajo yo hago así, de esta manera. El Señor te va a pedir que entregues. Y solamente cuando hayas entregado, viene la transformación de tu vida. Y los madianitas que se comen el fruto de tu trabajo. Y los otros que te están quitando la paz de tu corazón. Esos van a ser derrotados solamente cuando tú hayas entregado al Señor lo que Él te ha pedido. Amén. Póngase sobre sus pies que vamos a orar. Así que la tarea de este momento es que usted termine de leer la historia de Gedeón en su casa, porque hay cosas maravillosas. Gedeón pensaba que era de una forma, mas el Señor le mostró otra. Usted va a tener que ir a estudiar a Gedeón y a decir: ya no voy a decir más que este origen mío es pequeño. Soy muy niño, tengo apenas 16 años, ¿qué voy a hacer? Tengo 15, ¿qué hago? Algo tiene que hacer contigo. Señor, ya estoy muy viejito, tengo 80, 90, ¿cómo voy a hacer? Algo el Señor va a hacer contigo. Es que soy muy pobre, algo voy a hacer contigo. Es que soy muy ocupado con tantos negocios, algo va a hacer el Señor contigo. Es que no tengo marido, algo va a hacer contigo. Es que tengo marido, algo va a hacer contigo. No hay excusas. Acuérdate que los ojos del Señor te están mirando y te sacó para algo. Cierra tus ojitos donde estás. No te distraigas, cierra. Y es que si no aprendiste nada hoy, me va a dar mucha tristeza. Pero aprende hoy a obedecer. Cierra tus ojos. Calma tu alma. Suelta, suelta, suelta. Todo lo que vas a soltar, hoy es un día de soltar. Y te va a costar tal vez soltar, pero vas a hacer el primer paso. Ahí con tus ojitos cerrados, dile: Señor, hoy sé que tú me estás mirando. Y tu mirada no es de acusación para mí. Tú conoces cómo fui criado, cómo fui criada. Tú conoces, Señor, mi niñez, cómo fui tocado o cómo ni siquiera recibí una caricia. Tú conoces mi corazón, Señor, y cómo he llegado hasta este día. Y te he dado ofrenda, Señor, te he entregado 1000 cosas de mi vida. Cuéntale al Señor, recuerda lo que entregaste. Hace bien hacer memoria. Te entregué mis días, te entregué mis madrugadas. Cuéntale al Señor todo lo que tú le entregas. Porque el Señor lo ha recibido. Y ha puesto su bastón y ha sido bueno. Y ha descendido fuego. Y dile al Señor: gracias por darme esa señal de que me has recibido todo lo que yo te he entregado, por cómo he pensado que debo entregarte. Gracias, Señor, porque tuviste toda la paciencia y aún tienes paciencia mientras te voy preparando lo mejor de mí para ti. Y no te has ido, Señor, has estado conmigo. Pero ahora, Señor, hay cosas que yo debo soltar. Y yo conozco cuáles son. Dile al Señor: esto que debo soltar, yo lo quiero soltar. Yo te traigo lo que tú me pides, papá. Yo te traigo esto que mi corazón es una carga, un peso, porque yo no he soltado, Señor. Dile al Señor: yo te lo entrego, papá. Te entrego mi necedad. Te entrego mi mal carácter. Señor, yo te entrego las relaciones que no son buenas, Señor, y que yo sé que no son buenas. Te entrego, Señor, incluso mis vicios. Te entrego, Señor, mis dependencias. Te entrego, Señor, dígale al Señor aquello que usted tiene que entregar. Te entrego incluso mi forma de pensar, de razonar. Mi mente abierta, mi open mind de este mundo, Señor. Te la entrego a ti, te la rindo. Me va a costar, Señor, pero hoy empiezo a soltar. Y empiezo a trabajar hasta entregarte todo lo que tú me pidas, Señor. Te entrego mi corazón sobre todo, papá. Dígale al Señor: yo te entrego mis sentimientos, mis emociones. Te entrego mis argumentos, Señor. Te entrego
mi forma de pensar en la vida. Te entrego mi obediencia. Dígale al Señor, te entrego mi dolor, mi incredulidad, todo esto te lo rindo. Toda mi idolatría, Señor, todo aquello a lo que he idolatrado, lo bajo del altar. Dígale al Señor, hoy lo bajo del altar. Si he puesto a una persona, si he puesto a una cosa, un trabajo, si he puesto algo en un lugar idolátrico, hoy yo lo derrumbo en el nombre de Jesús. Lo tomo, lo pongo en tu altar, Señor. Lo sacrifico. Y allí en su lugar, Señor, levanto mi altar contigo, mi comunión. Si aún, Señor, me he puesto a mí mismo como ídolo, hoy yo me quito. Dígale al Señor, yo me quito de ese lugar. Deje que el Señor le toque en esta mañana. El Señor está tocando. El Señor está sanando. Él está mirando y Él está aprobando. Ahí donde estás, dile gracias, Señor. Gracias, Señor, por ministrar mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé que me voy a tardar tal vez un tiempo en ir encontrando qué es lo que quieres. Me voy a tardar tal vez un tiempo en irte rindiendo todo, pero yo sé que tú estás ahí, sentadito esperándome. Gracias, Señor, porque voy a poder. Con esta mi fuerza voy a poder, porque tú estás conmigo. No necesito más. Tú estás conmigo. Gracias, Señor. Adórale ahí donde usted se encuentra. Dígale, grande y poderoso Rey, tú te mereces todo honor y gloria. Levanta tus manitos ahí, deja que el Señor te toque. Levanta tus manos, levántalas, levántalas, levántalas. Deja que el Espíritu de Dios haga su trabajo. Él es el que sana, Él es el que restaura, Él es el que mueve y el que convence. Déjale que ahí en tu mente Él empieza a trabajar y a sanar y a restaurar. Solamente pon tu mente en Él. Él es tu dueño, tu Señor y Salvador. Él es el Rey, Él es el que está en el trono. Dile, yo te preparo mi vida como lugar para ti. Te abro las puertas, Señor, ninguna dejo cerrada. Mi trabajo, mis relaciones, mis pensamientos, mis decisiones, mis tiempos de descanso, mis tiempos de recreación, todo, todo, todo contigo, Señor. Todo te abro para ti. Escoge lo que quieras, Señor. Yo te lo rindo. Y sé que en este proceso de entregarte lo que tú me pidas, seré transformado y veré la victoria, Señor. Aun cuando tenga poco, tú lo volverás en mucho. Aun cuando no tenga fuerzas, tú me las darás, Señor. Aun cuando tenga deudas, se van a pagar, Señor. Aun cuando esté enfermo, Señor, voy a ser sano. Aun cuando no tenga esperanza, Señor, tú me la vas a dar. Aunque haya aprendido, Señor, a esconderme, voy a aprender a luchar. Dígale al Señor. Gracias, papá, gracias, gracias. Gracias porque tus ojos están sobre mí. Porque tu mirada es la que me transforma. Porque tu mirada es la que me hace saber que tú no has desistido de mí. No has desistido de mí, Señor. Gracias, gracias, Rey. Todavía deje un momento más reposando su corazón en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe que somos polvo y se compadece. Y Él sabe que somos sus vasijas. Y Él deposita de su espíritu sobre sus vasijas. Permite un momento más que el Señor toque tu vida. Dígale, tú pídele, tócame, Señor, tócame, tócame, tócame. Tócame, Señor, tuyo soy, tuyo, solamente tuyo. Gracias, Padre. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Si Él tocó su corazón esta mañana, dele las gracias. Dele las gracias. Dígale, gracias, Señor. Tú eres bueno.